Buenos días, estimados participantes, estimados estudiantes de la materia Seguridad e Higiene Industrial. Quien les habla y les saluda a su profesor, el ingeniero José Laya. Hoy estaremos revisando en la clase los riesgos, las evaluaciones de riesgos en función de la disciplina e higiene de seguridad, higiene industrial, ¿no? Aplicando esta disciplina que es muy importante en las diferentes empresas, compañías, porque la seguridad e higiene industrial es lo que permite el desarrollo armónico de las diferentes actividades que se realizan en los diferentes sectores que mueven la economía de un país, y por lo tanto se deben aplicar algunas recomendaciones, sugerencias en función de la evaluación de riesgo para evitar accidentes que vean comprometida la integridad de los trabajadores. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla, permítanme compartir pantalla con ustedes para la realización de esta clase, ¿no? Y para revisar también algún contenido que de manera muy específica nos permitan a nosotros verificar, ¿no? Verificar en tiempo real a nivel teórico cuáles son esas, digamos, formas que el tipo de riesgo que podemos encontrar en las diferentes empresas donde pudiera ser que estén trabajando, o cómo pudiera ser también que estén por ingresar a las diferentes empresas de cualquier ramo. Acuérdense que es fundamental aclararlo, que en cualquier tipo de empresa que ustedes trabajen o estén por trabajar, hay o se presentan una serie de riesgos. Vamos entonces a verificar algunos conceptos básicos para explicar todo este tema de las evaluaciones de riesgos. Comenzamos por el tema de los riesgos para la salud, los riesgos industriales para la salud. Y tenemos allí, nos mencionan que es la probabilidad de un efecto específico, tóxico, térmico o sobrepresión, que se produce en un periodo determinado y en circunstancias determinadas debido a la pérdida de control en un momento preciso, y sus efectos pueden tener repercusiones para el personal del establecimiento. Esto no quiere decir que debido a estos tres elementos importantes que deben tomarse en cuenta en en la forma o en las diferentes empresas para realizar evidentemente el trabajo, nos dice que se pueden presentar tres tipos de efectos: tóxico, térmico o sobrepresión. Cuando hablamos de un efecto tóxico es debido a una sustancia que por su alta peligrosidad o por su alto contenido químico pueda perjudicar la integridad física de los trabajadores en un área determinada. En el caso de un efecto térmico es dado sobre la presión, digamos la temperatura, ¿no? La exposición por un tiempo prolongado de presión a un trabajador puede causarle diferentes lesiones, tanto no solamente en el cuerpo, sino a nivel psicológico, o también puede presentarse que puede afectar con efectos secundarios a los trabajadores. Ejemplo, puede ser que un trabajador puede estar sometido a una exposición prolongada del sol, lo cual esto le puede traer un efecto secundario, llámese problemas visuales, llámese problemas en las articulaciones por efectos del calentamiento, un sobrecalentamiento en el cuerpo, que esto también puede repercutir. Entonces, este tipo de riesgos térmicos, aunque para algunos se puede precisar que es de manera quizás no tomada muy en cuenta, pero que se debe tomar en cuenta a nivel de la salud del trabajador, porque esto te va a permitir que el trabajador tenga en un espacio no cómodo, no hablamos de comodidad, pero sí hablamos de un espacio con las condiciones mínimas para realizar el trabajo, y que éste no exponga
su propia integridad. Hablamos de un efecto de sobrepresión cuando hablamos de una presión, no solamente cuando estamos hablando de una presión a nivel de producto también asociado al elemento térmico, sino una sobrepresión en función, y aquí aunque no lo reflejo acá, es también debe ser tomado en cuenta una sobrepresión a nivel de carga laboral o de trabajo que tenga que entregar el trabajador, valga la redundancia, y que esto pueda repercutir en afecciones directas o indirectas al propio trabajador. ¿Cuál sería una afección directa al propio trabajador? Bueno, digamos, el padecimiento de patologías, de alguna enfermedad causada por la sobrepresión. Y en el caso de una condición directa de este tipo de riesgo industrial, sería problemas familiares, por ejemplo, que vienen aunados a la sobrepresión o el estrés laboral que se vea, digamos, o esté establecido en la condición propia del trabajo en que se desenvuelve, ¿no? Entonces, nos habla de que estos tres efectos pueden ser en un tiempo determinado o circunstancial. En este caso, el tiempo determinado o circunstancial, allí va a variar, ¿no? Va a variar la afección, va a variar la afectación, en este caso, de estos tres efectos a la condición de salud y a la condición laboral del trabajador. Avanzamos entonces por acá y fíjense que también tenemos a nivel de condición de riesgo o de evaluaciones de riesgo, la contaminación por virus o por bacterias. Fíjense allí el tema de las mordeduras o de las picaduras de algún animal, y esto está dado por las condiciones propias del trabajador o donde se desenvuelve el trabajador. Las condiciones óptimas lo debe dar la gerencia de la empresa o los dueños, en este caso los propietarios de la empresa, deben generar las condiciones mínimas óptimas, y esto pasa por condiciones de ley establecidas en el caso de Venezuela, la ley orgánica de las condiciones y medio ambiente laboral o de trabajo, que pueda o le indica a los dueños de empresas que deben tener las condiciones mínimas para que el trabajador no vea expuesto su integridad física y psicológica. Entonces, allí cuando hablamos de una contaminación por virus o por bacterias, vemos que, bueno, en estos casos se dan básicamente en las industrias que trabajan tanto en el ramo alimenticio, por ejemplo, por la presencia de producción de comida, la utilización de materia prima perecedera. Cuando hablo de perecedera es que tiene vencimiento, y además que tienen componentes que muy fácil se pueden descomponer. Y a nivel de industrias de procesamientos de químicos, se hace también presente este tipo de bacterias, este tipo de virus, de bacterias, lo cual me permite o debe tomarse en cuenta a la hora de que las condiciones laborales de los trabajadores sean óptimas, y también tener indicaciones, letreros, anuncios que nos permitan, en el caso de que hay zonas en ciertas industrias donde las cuales los trabajadores no pueden estar sin alguna o condición mínima, tanto llámese de equipos laborales, de equipos de seguridad y protección personal, como de las indicaciones propias, ¿no? Vemos entonces industrias donde hay una serie de normas que están colocadas para que todo el mundo las vea, donde no se puede pasar a ciertas zonas por la exposición de químicos, de sustancias que pueden afectar las condiciones mínimas de los trabajadores. Avanzamos en el caso de la exposición de riesgos industriales. Volvemos a pasar la lámina acá. Disculpen que allí una confusión a nivel de láminas, pero quiero que ser preciso a nivel de los riesgos. Hablamos de los riesgos de salud en las industrias. Vamos a hablar de los riesgos físicos en las mismas industrias o en los trabajos. Fíjese, cuando hablo de industrias me refiero, esto tiene que ver inversamente proporcional
al lugar de trabajo donde usted esté. Llámese, alguien puede preguntar, bueno, pero ¿qué riesgos pueden presentarse si yo trabajo en una tienda de ropa, etcétera? Pero donde hay quizás eh, llaves de agua, tienen, digamos, sistemas contra incendios, tienen instalaciones eléctricas que pueden generar cortocircuitos donde pueda verse involucrado algún trabajador. Entonces, en las condiciones de trabajo o las condiciones, los riesgos en las evaluaciones va a depender del tipo o en el lugar, el tipo de lugar, perdón, donde el trabajador se desenvuelva, para luego allí ver qué impacto tendrá cualquier tipo de riesgo que estamos estudiando en la clase de hoy. Entonces fíjense que allí tenemos los riesgos físicos. Podemos tener como un riesgo el ruido, la exposición constante a un ruido incesante puede causarle daños al sistema auditivo del trabajador, por lo que bueno, puede causar lesiones, y esto evidentemente bajaría la productividad del trabajador, y que también ocasionaría para la empresa una inversión adicional, cosa que de repente no lo tenían establecido por la exposición constante al ruido. Vemos el tema de las vibraciones, que es también asociado al ruido, que es un movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo, es decir, la exposición de la persona a partículas que, bueno, en este caso se ve mucho en las siderúrgicas, en las empresas que trabajan con aluminio, que hay partículas que viven constantemente allí en las zonas donde se trabaja con estos materiales, y que puedan afectar a los trabajadores siempre y cuando estos no tengan equipos de protección personal adecuados. Hablamos de la iluminación, también es requerido el tipo de iluminación del espacio de trabajo. Si no hay una buena iluminación, llámese, en este caso podemos hablar de colocar un ejemplo de oficinas que tengan atención al público o tengan un trabajo en específico, y si no tienen una buena iluminación, esto le puede causar al trabajador problemas en su sistema, digamos, en su vista, y además esto puede causar bajo rendimiento a la hora de entrega de productos o de trabajo que tengan que hacer los trabajadores, y también al trabajador le puede ocasionar problemas a nivel cerebral, porque bueno, la no exposición prolongada a una buena iluminación ocurre que bueno, el trabajador se cansa la vista, y por lo tanto esto puede causar problemas a nivel del cerebro. Tenemos también la temperatura, que ya lo habíamos hablado en la lámina de los riesgos de salud a nivel industrial. Y bueno, evidentemente si es tanto la exposición constante del frío o del calor, esto puede ocasionar no solamente para el trabajador en sí, sino para los equipos, puede causar daños que las empresas tengan que reponer, y en función de eso puedan generar gastos o inversión adicional. Y la radiación, bueno, esto es producto de químicos, la exposición fuerte a sustancias que están prohibidas para que el ser humano o la persona entre en contacto. Entonces esto nos permite, ¿no? Esto nos permite saber o determinarse cuando nosotros podemos trabajar en función de la clase, o en función de las cosas que van surgiendo, ¿no? Las cosas que van surgiendo en función del químico. Cuando se trabaja con químicos, debe ser una empresa especializada, y además debe contar con equipos equipos de protección personal altamente resistentes a cualquier derrame o a cualquier exposición radioactiva. Esto se da más o se presenta en las plantas radioactivas que, bueno, en Europa, en Asia, todavía hay países que trabajan con este tipo de exposición de la radiación para la generación de energía eléctrica. Pasamos entonces allí, una vez de los riesgos tanto físicos como de salud, hablamos entonces de la vigilancia médica, ¿no? La vigilancia médica
sirve para tres cosas. Y fíjense, ahí hablamos de las evaluaciones de riesgo. Una o cómo se puede realizar una evaluación de riesgo es a través de la vigilancia médica, dado que los equipos médicos de las empresas, o si las empresas no tienen equipos médicos, porque bueno, de repente no creen necesario tenerlo, es altamente necesario, valga la redundancia, que el trabajador expuesto a alguna situación de la que ya hemos nombrado sea llevado a un médico y sea evaluado de forma integral para determinar la evaluación de riesgo. Esa evaluación que le hace el médico al trabajador le permite al dueño de la empresa, el empresario, determinar una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque a través de esa evaluación del médico permite corregir detalles que puedan estarse presentando en la empresa. Fíjense que bueno, también tenemos riesgos disergonómicos y esto tiene que ver con para evitarle el estrés, la apatía, la monotonía, las malas posturas, los movimientos repetitivos y la sobrecarga. Esto tiene que ver o va relacionado a la posición como labora el trabajador. Si el trabajador labora en una mala posición, y por eso hablamos de los disergonómicos, cuando hablamos de ergonomía, hablamos de la buena postura, o entra un concepto también allí, la buena postura del trabajador en realizar su labor como tal. Si tenemos trabajadores, o si ustedes son trabajadores que tienen mala posición a nivel de su trabajo, allí vemos entonces rendimientos bajos, baja la productividad de la empresa, lo cual ocasiona entonces, llámese que una empresa funciona por sus trabajadores y que estos generan el ingreso, ¿sí? Entonces los trabajadores tienen mala posición o no elaboran de forma adecuada, esto permite entonces la baja productividad a la empresa. Fíjense, bueno, medicina ocupacional es la medicina que trata directamente lo relacionado a los riesgos que puedan presentar los trabajadores y las trabajadoras allí en el puesto de trabajo. La salud es importante, el bienestar es el equilibrio. Fíjense que hay un concepto importante en la evaluación de riesgo, es tener bien definido, que la empresa tenga bien definido qué es una buena salud para sus trabajadores y el estado de bienestar o equilibrio que el trabajador encuentra entre su trabajo en la empresa y la realización o ser más productivo. La higiene, evidentemente, son un conjunto de técnicas básicas que permiten tener el control de los factores. Si no tenemos una buena higiene en las empresas, evidentemente van a existir estos riesgos que ya les he mencionado. Entonces, aquí los riesgos biológicos, fíjense que hay tres tipos de riesgos. Riesgos de salud, riesgos físicos, riesgos disergonómicos, que tienen que ver con la postura del trabajador, y un cuarto tipo de riesgo, los riesgos biológicos, que están en el manejo de microorganismos, ¿no? Y esto se tiene que ver con los laboratorios. Fíjense que, bueno, ustedes todos nos pudimos dar cuenta en el caso de la pandemia del COVID-19, cómo los laboratorios para crear las vacunas tuvieron que manejar el virus y tuvieron que tener equipos de protección personal muy altamente, adecuados para prevenir el contagio, porque no sabía qué tipo de virus o de dónde provenía este tipo de virus. Fíjense que hasta acá los tipos de riesgos. Vamos a darle un repaso a nivel general. Los riesgos son riesgos de salud, riesgos físicos, riesgos disergonómicos y riesgos biológicos. ¿Cómo se hace la evaluación de este tipo de riesgos? Bueno, a través de la medicina ocupacional, que trata de revisar cuáles son los elementos o cómo es la forma de trabajo de manera integral de los trabajadores en una empresa, y también a través de revisar cómo se está llevando el tema de salud e higiene dentro de las empresas para prevenir las enfermedades, y por consiguiente estas son las evaluaciones de riesgo a través de la medicina ocupacional, de la revisión de la higiene y de salud en las empresas. Nos permite determinar
las evaluaciones de riesgos. ¿A qué objetivo quiero, digamos, o de qué se va a tratar las evaluaciones de este segundo corte a nivel de este contenido y del contenido del tema número 3? Ustedes van a realizar las diferentes asignaciones allí colocadas en la plataforma Saya, y ustedes van a hacer a través de esta clase, van a revisarla y van a obtener datos interesantes que ustedes pueden seguir profundizando a nivel de las guías que allí están colocadas en cada uno de los temas, y también pueden realizar las respectivas investigaciones y profundizar estos temas de evaluación de riesgos y de prevención de accidentes. Entonces allí ustedes pueden revisar y pueden profundizar. De antemano agradecido por la participación de ustedes en la clase y bueno, la revisión posterior a esta clase, y también es importante que ustedes permitan que hacer comentarios de esta clase, cómo les pareció, o comentarios adicionales con respecto al tema. Agradecido por su participación en esta clase. Nos veremos en próximas clases que deben estar pendientes, serán anunciadas y colocadas en los diferentes temas a evaluar en esta asignatura.